Buenas noches. Continuamos con nuestro estudio de la sacerdotisa y hoy iniciamos la explicación de los significados simbólicos de la misma. En la sacerdotisa encontramos tres significados simbólicos, que es que la misma representa la pureza, rectitud e integración. Cuando veamos cada uno, pues vamos explicando a qué se refiere. Por el momento digamos que la pureza se refiere a que la motivación con que se busca el conocimiento tiene que ser puro. La rectitud se refiere a que nuestro comportamiento tiene que estar guiado por normas de rectitud. Y la integración se refiere a que en la sacerdotisa encontramos un símbolo de la forma en que el cielo y la tierra danzan y se integran, ¿sí?, en una sola realidad. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy con el referente pureza. Vamos leyendo cada párrafo y ahí vamos explicando. El carácter original de la diosa como referente de pureza. La mujer joven y bella remite al simbolismo de la Virgen. El carácter original de la diosa se ilustra en el velo color carne semitransparente que cuelga entre las dos columnas y que aún no ha sido rasgado. Velo que no debe ser penetrado por la violencia sino por la inteligencia, pues los misterios de la naturaleza no se dejan vislumbrar del fuerte sino del sabio. Recordemos que fue precisamente una mujer joven y bella quien dirigió los pasos de Parménides hacia la verdad y los pies de Dante hacia el paraíso. Aquella Beatriz de Dante es la misma Sofía que los verdaderos filósofos buscan y aman. Bueno, en este referente simbólico de la sacerdotisa, eh, que se refiere a la pureza, lo que está en juego es que el acceso al conocimiento, ¿sí?, o la adquisición de conocimiento, ¿sí?, tiene que hacerse desde un corazón puro, ¿sí? ¿Qué significa un corazón puro? Eh, Alguien que busca el conocimiento con un propósito que tiene que ver más con el servicio que con la dominación, la manipulación, ¿sí? Y aquí remito a los textos de Parménides y de Dante, porque mira, la figura de una mujer, ¿sí?, que es la que me dirige a la sabiduría, es un simbolismo antiguo, ¿sí? O sea, las musas, ¿cierto?, las diosas de la inspiración, pues son de carácter femenino, ¿sí? Y con eso toda la antigüedad, si ustedes ven, el simbolismo se repite en muchos relatos legendarios, ¿sí? Quien me dirige al conocimiento de la verdad es una joven, ¿sí?, y bella mujer. Y entonces nos está simbolizando que el acercamiento a la verdad tiene que ser con la misma prudencia, cuidado, tacto, devoción con que se acerca uno a la mujer amada, ¿sí? O sea, el conocimiento de la verdad no está dentro de las metáforas, digamos, de la conquista, la guerra o la batalla, ¿sí?, que esa sería otra metáfora, sino que el acceso al conocimiento pertenece a la metáfora del amor, ¿sí?, del encuentro que se realiza con un corazón puro, ¿sí?, con la persona amada. Bueno, sigamos leyendo para seguir explicando todo el sentido de este simbolismo. Este primer elemento del símbolo enfatiza la pureza, pues la diosa virgen no puede ser vista por cualquier ojo, ni escuchada por cualquier oído, ni tocada por cualquier mano. La pureza representa a nivel psicológico la actitud con que nos acercamos a la verdad. Para ser dominada, controlada y manipulada,
o para ser contemplada, obedecida y adorada. El verdadero conocimiento es más un acto de amor y entrega que un acto de posesión y dominio. Por eso la Biblia se refiere a las relaciones sexuales con la palabra conocer. Esto nos enseña que todo proceso de autoconocimiento es más un acto de amor que un acto de poder. Es decir, buscamos conocernos a nosotros mismos con el propósito de servir mejor a nuestro prójimo y no para dominar mejor a nuestros semejantes. Esta es la gran diferencia entre la magia blanca y la magia negra. La una busca servir y la otra someter. Bueno, después hay un pasaje de Jesús, donde Jesús nos invita a ser servidores del otro, ¿sí? Entonces, mira, en la Biblia, las relaciones sexuales eh, se denominan, ¿sí? Se, se usa un lenguaje que a uno le parecerá como extraño, pues hay que pensar por qué utilizan ese lenguaje. Porque parece un simple eufemismo, pero es más que eso. En la Biblia el término, ¿sí?, con el que se refieren a las relaciones sexuales es el conocer. O sea, se dice y conoció a su esposa, conoció a su esposo, o no se habían conocido, y se refiere a las relaciones sexuales, ¿sí? La idea es que es más que un eufemismo, ¿no? Eufemismo es una palabra suave que utilizamos para no decir las cosas como demasiado fuerte. Pero aquí parece que hay una apuesta, digamos, semántica, donde realmente están hablando de que el significado de la relación de pareja es el conocimiento mutuo, ¿cierto? Conocer no solo el cuerpo, sino la intimidad del otro, ¿cierto? Y entonces, mira, la idea es que el campo semántico del conocimiento está mucho más cercano de la esfera del amor con la pareja, ¿sí?, que si pusiéramos metáforas de guerra o de batalla. Por ejemplo, mira, en el Bhagavad Gita, la metáfora que utilizan los escritores del texto, que más o menos pensamos, bueno, hay toda una discusión crítica con respecto al contexto histórico de producción originario del Bhagavad Gita, ¿cierto? Como los textos, como las religiones del mundo, aparte de la cristiandad, digamos que no han tenido una profundización en el estudio crítico de sus textos sagrados, ¿cierto? Entonces todavía nos falta mucho que conocer, porque hace falta mucha investigación en crítica literaria de los demás textos, ¿no? Del Corán, del Dhammapada, los sutras del Buda. Del Corán hay un buen texto que conseguí de unos londinenses que intentan hacer una crítica textual más o menos iluminada del Corán, ¿sí? Obviamente estos son estudios que dentro de la religiosidad de cada fe pues no se admiten, ¿no? Porque son estudios críticos. Por eso la dificultad que otras fes, como el hinduismo, el islam, el budismo, acepten este tipo de estudio. Que sí aceptó la cristiandad, ¿no? Pues más que todo comenzó ese estudio crítico hace como 200 años, ¿no? Pero el Vaticano II aceptó el estudio crítico de la Biblia pues hace 60 años. Entonces el Bhagavad Gita, pues sabemos que es una respuesta, digamos, de ecuménica, ¿sí? Donde se intenta dar eh, a los creyentes una apuesta de fe que no rechace las otras apuestas de fe del entorno, ¿sí?, sino que las integre todas en un solo camino, ¿sí? Por eso se habla del Karma Yoga, o sea, de los diferentes yogas que están ahí, ¿sí? Y Sankara tiene un documento interesante donde interpreta textos de Bhagavad Gita desde su posición, ¿cierto? Y conocemos que, por ejemplo, el movimiento Hare Krishna también lo interpreta desde su posición. Y es porque el Bhagavad Gita, de la forma en que está escrito, permite un acercamiento tanto
al modo de Sankara, del Vedanta, como al modo de los Hare Krishna, ¿no? Que se llaman Vaisnavas. O sea, el Bhagavad Gita podría ser tanto un texto de conocimiento metafísico, como podría sugerir Sankara, como un texto de devoción, ¿sí?, a la divinidad, como sugieren el movimiento Hare Krishna y todos los Vaisnavas, ¿no? Entonces, mira, si ustedes se dan cuenta en el Bhagavad Gita, la metáfora que hay de dónde encuentro la voz del Señor es en el campo de batalla, ¿cierto? De Kurukshetra. Y Krishna es como el ayudante de Arjuna que le dirigen la batalla, ¿cierto? Bueno, ahí hay una metáfora muy distinta, si se dan cuenta, ¿cierto? Porque en la batalla, ¿qué se necesita? Se necesita eh, una actitud de dominio, de conquista, de control del enemigo, ¿cierto? Es una actitud masculina. En cambio, si utilizamos otras metáforas del encuentro con la amada, ¿sí?, del amado con la amada, entonces nos estamos refiriendo a otro campo semántico, ¿sí?, que implican ya no la conquista, sino el enamoramiento, ¿sí? Ya no, digamos, sí, el dominio, sino la seducción, ¿sí? Y es en ese sentido que aquí en el Arcano de la Sacerdotisa, igual que en el texto de Parménides o de la Divina Comedia de Dante, ¿sí?, o del Proverbio 8, capítulo 8 Proverbios, de la sabiduría, se representa la búsqueda y el acceso al conocimiento de la verdad como el encuentro con una figura femenina, ¿sí?, joven y bella. Entonces, lo que nos está diciendo el simbolismo es que la forma de acceder, ¿sí?, de conocer los misterios de Dios y de la naturaleza, ha de parecerse más a una relación amorosa que no a la conquista en una guerra, en un campo de batalla, ¿sí? Y eso nos separa totalmente de la forma en que Occidente moderno construyó el conocimiento científico, ¿no? Se conecta, si se dan cuenta, si se acuerdan, con el simbolismo de la actitud receptiva de la sacerdotisa versus una actitud activa, ¿cierto? Porque lo receptivo implica más un quedarse quieto, ¿cierto? Y permitir que la verdad venga a nosotros, ¿cierto? Más un acto de contemplación. Entonces, es muy distinto la forma en que el científico busca la verdad y la forma en que el místico, ¿sí?, o el creyente busca la verdad. Es muy diferente. Por eso sigo aquí en el párrafo que sigue explicando lo siguiente. No debemos confundir entonces la esfera del saber con otras esferas de la vida, como la del poder o la del tener. La sabiduría divina, como novia consagrada, no se entregará a nosotros ni por dinero ni por coacción, sino por simple amor. Recordemos que la misma palabra teoría viene del griego theorei, que significa ver a Dios. Pues la verdad se conoce por medio de la visión que contempla. Y por eso en Mateo leemos, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, mira, el conocimiento de Dios no se lo otorga sino solo a los limpios de corazón, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y este ver a Dios, ¿sí?, es la palabra que se ha traducido desde los textos de Platón como teoría, ¿sí? Teorei viene de Theos, que es Dios, y Phanein, que es ver, ¿sí? Entonces, cuando los textos griegos y Platón estaba tratando de representar eso, ¿sí? Cuando Platón dice que hay que ver la verdad, ¿sí?, y lo llamó teorei, él estaba diciendo literalmente que debemos contemplar a Dios. O sea, la verdad se contempla como se contempla la divinidad, ¿sí?
Y por eso es más una actitud de contemplación, ¿sí? Y por lo tanto de obediencia, ¿sí? Que más que una actitud de manipulación, como es el conocimiento científico moderno, ¿sí? Bueno, hay un texto bonito, pequeño. No lo tengo en PDF, pero sí lo tengo en papel. Y se los voy a escanear. Es pequeñito, de Jürgen Moltmann, ¿no? Jürgen Moltmann es uno de los teólogos protestantes, digamos, más representativos del siglo XX. Y escribió un texto pequeñito, pero bien hermoso, que trata sobre la mística, ¿no? Y esta idea, ¿sí? De que hay un conocimiento eh, de Dios, ¿sí? De la verdad eterna, que es muy diferente a la manera del conocimiento científico occidental moderno. La desarrolla Jürgen Moltmann en este texto bien bonito, para mostrar que uno es de manera de los místicos y otro es de manera de los científicos, ¿sí? De ahí fue que saqué la imagen que ya comentamos hace, bueno, nuestra última charla, de que los científicos conocen a través de las manos, ¿sí? De la manipulación. En cambio, los místicos conocen a través de los ojos, del ver, del contemplar, ¿sí? Bueno, y también por eso hay otra imagen que me acabo de acordar. En la Edad Media había una imagen muy hermosa que ustedes la pueden buscar que se llama el Anima Mundi, ¿sí? El Anima Mundi es una mujer desnuda que representa la naturaleza. Entonces, mira, para la Edad Media y para el Renacimiento, la búsqueda del conocimiento de la naturaleza representaba el acercarse a una mujer desnuda, ¿sí? Con todo lo que ello implica, que es un acto de adoración, de misterio, de asombro y de temor y temblor, ¿sí? ¿Sí? O sea, para que no se vuelva un acto sacrílego, ¿sí? Hay que acercarse a la mujer desnuda con una mirada de contemplación, como si se estuviese observando a la diosa. Y tal era el acercamiento de, digamos, de los buscadores de la verdad de la Edad Media, ¿sí? Con respecto a la naturaleza. Y ellos, sí, respecto a la naturaleza es que, o sea, no solo respecto a los conocimientos de Dios, ¿sí? Sino de la naturaleza, ¿sí? Porque el anima mundi representaba el cosmos, ¿sí? La naturaleza. Entonces, cuando se hacía botánica, digamos, ¿sí? Cuando se hacía estudios del cosmos, astronomía, o sea, todo conocimiento o todo acercamiento, ¿sí? A qué es el cosmos, ¿sí? ¿Qué es la naturaleza? Había que hacerlo en el reconocimiento que me estoy acercando al anima mundi, ¿sí? Bueno, aquí en la iconografía del tarot, yo propongo que el arcano 22 puede estar representado por el anima mundi, ¿sí? Bueno, cuando lleguemos a eso, falta todavía por ahí un año y medio, dos. Vamos a ver por qué. Creo que en el arcano 22, los pintores del tarot, ¿sí? Los constructores del tarot pudieron haber estado pensando cuando pintaron el arcano 22, que llamamos el mundo, anima mundi, ¿sí? Además porque, bueno, pues no, o sea, no solamente es una mujer desnuda, sino también el nombre, ¿no? Se llama el mundo. Solo que lo único distinto es la posición en que está, ¿no? Tiene eh, un pie digamos derecho y el otro pie inclinado, bueno, no sé, doblado más bien. Pero esa posición representa la cruz de Cristo, porque evidentemente en el arcano 22 del mundo está representado a Jesús resucitado, ¿sí? Y por eso también podemos decir desde ya les doy noticias del último arcano. Sabemos que el arcano 22 representa una figura hermafrodita, o sea que es tanto masculina como femenina. Porque sí, o sea, realmente yo creo que están representando tanto la resurrección de Cristo
¿sí? Pues también por el espacio en que está, ¿no? Es un óvulo o una vesica, que era el espacio, digamos, geométrico donde se representaba a Jesús resucitado. Y como es una mujer desnuda, ¿sí? También está representando al ánima mundi. Bueno, entonces, mira, lo que tenemos aquí en esta imagen, representado por el velo de la sacerdotisa, sí, el velo. Pero bueno, además del velo, es toda la figura de ella misma, ¿no? Ella es una joven que de cabello negro, digamos, y con un velo sobre su cabeza que representa la virginidad, ¿no? Recuerden que ya les dije que el otro simbolismo de la diosa, además de la diosa como Virgen Madre, que es esta, la de la sacerdotisa, el otro simbolismo de la diosa es la diosa como hermana amante, que está representado en el tarot a través de la figura de la emperatriz, ¿sí? Que es la que viene. Que la emperatriz tiene cabello rubio, ¿sí? No negro, sino rubio. Eso representa el cabello negro, la oscuridad, ¿cierto? Y el cabello rubio, la luz del sol. Y ahí está representado el simbolismo de la mujer como virgen y la mujer como amante, ¿no? O sea, como virgen es porque está en la oscuridad, ¿cierto? De su recinto sagrado, en la privacidad, ¿cierto? O sea, no ha salido a la luz. En cambio, la hermana amante, ¿sí? La mujer como amante, es la que ha salido a la luz del aire, ¿cierto? A la luz del campo, de la primavera, y ya ha descubierto su potencia sexual. Sí, por eso la emperatriz es una mujer que también a veces la representan en algunos tarots actuales, embarazada. ¿Sí? Y aunque ese es un añadido, digamos que es un añadido iconológicamente, ¿sí? O iconográficamente, bueno. Es un añadido en la imagen, en el icono, que está validado por el simbolismo, ¿sí? Porque la emperatriz representa la fertilidad de la naturaleza. En oposición aquí a la sacerdotisa, que es la virgen, ¿sí? Que todavía no ha despertado su potencia sexual. Bueno, ¿sí? Porque todavía el velo no ha sido rasgado, ¿sí? Y es lo que se conoce como el velo de Isis, ¿no? Esta es una imagen famosa de la famosa Isis egipcia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la búsqueda de la verdad eterna, ¿no? Que no solo representa la búsqueda del conocimiento espiritual, ¿no? O de Dios, sino de todo conocimiento, ¿no? De todo el conocimiento del cosmos, la naturaleza, la vida, ¿sí? La búsqueda del conocimiento, porque es que mira, fuimos nosotros, los occidentales modernos, los que dividimos el conocimiento en cuatro paquetes, ¿sí? En cuatro compartimentos. Pero en la edad antigua, el conocimiento es uno, ¿no? Esos cuatro saberes en que dividimos el conocimiento son ciencia, filosofía, arte y religión. Pero antiguamente no se vivía así la cuestión, ¿sí? Antiguamente todo conocer implicaba un conocer científico y al mismo tiempo un conocer filosófico y al mismo tiempo un conocer espiritual o religioso y al mismo tiempo un conocer artístico, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Hablemos, por ejemplo, de la comida, ¿sí? La comida no es solamente un acto de conocimiento científico, ¿sí? O sea, no es solamente realizar un plato de comida que sirva a la nutrición del cuerpo, sino que la comida también es un acto de conocimiento artístico, ¿cierto? Hay que hacer un plato bello a los sentidos, ¿cierto? A los ojos. Y al mismo tiempo también es un acto religioso porque podemos dar gracias a Dios por la comida y ofrecer a Dios la comida, ¿cierto? Tanto que, por ejemplo, entre los Hare Krishna tienen una costumbre bonita que llaman el prasadán, ¿no? Que es que de la comida que yo hago, me ofrezco la primera, ¿sí? Comida, el primer bocado se lo ofrezco a Krishna y lo dejo aparte, ¿sí? Y así pido que Krishna bendiga los alimentos, ¿sí?
pero el primer bocado se lo ofrezco al Señor. ¿Sí? Entonces, mira, en un solo acto hay que reunir, sí, hay que condensar y no hay que separar todo el conocimiento, ¿sí? Y Occidente, ¿qué fue lo que hizo? Separó el conocimiento, ¿sí? Y la separación del conocimiento, bueno, eso tiene graves consecuencias para el conocer, que las ha tratado Habermas en un texto, bueno, si no me equivoco es este, disculpen que como estudié filosofía hace más de 20 años y no he vuelto a ver ciertas obras que me veí una sola vez, puede que no me acuerde mucho de las referencias. Ah, bueno, aquí hagamos un pie de página. Les pido a los que me escuchen que cuando yo recite autores y libros y fechas, pues me tengan paciencia si me equivoco en alguito, ¿no? Pero ustedes buscando la referencia, pues se dan cuenta cuál es. Entonces el texto de Habermas, que se llama El proyecto inacabado de la modernidad. Me parece que es ese, estoy casi seguro que sí. Donde él explica muy bien eh, el poema mediante, sí, el poema que la modernidad construyó con el conocimiento cuando separó los saberes y los especializó. ¿Y cuál es el poema? El poema es que rompió el diálogo interdisciplinar. ¿Sí? Gracias a Dios, hace como 30 años, ¿sí? De los años 90 para acá, se ha vuelto a poner, digamos, de moda el hecho de que tenemos que conocer en forma interdisciplinar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los medievales sabían todas las 4 ciencias o saberes del cuatrivio, ¿sí? Y 8 saberes, ¿no? Entonces el matemático sabía astronomía, y sabía música y sabía teología. Y eso es muy importante porque hoy en día tenemos conocimientos tan especializados que lo que hacen es que, o sea, mira, el problema está no tanto en que conozcan una parte del asunto, ¿sí? Obviamente que también es un problema, sino que dividen el objeto del conocer en una sola parte de su realidad. Pero es que un objeto del conocer no pertenece a una sola esfera de la realidad científica o religiosa o artística, ¿sí? Por ejemplo, mira, si hacemos antropología, supongamos, o sea, vamos a estudiar qué es el sujeto humano. Entonces, ¿qué hace entonces la biología humana? Estudia al sujeto humano como simple sujeto biológico, ¿sí? Entonces, no solamente el biólogo queda, eh, o sea, desconoce que el sujeto humano es más que un cuerpo, sino que al mismo sujeto humano se le está negando sus otras esferas y se reduce a la condición corporal. Sí, porque si estudiamos al sujeto humano, hay que estudiarlo no solo como cuerpo, sino como, por ejemplo, como cultura, como constructor de cultura y costumbres, o sea, antropológicamente. Pero no solo así, sino como construcción de instituciones, o sea, y de relaciones políticas. O sea, el sujeto humano ha construido ordenamientos sociales, o sea, sociología. ¿Sí? Pero no solo así, sino como sujeto económico, porque además de haber construido ordenamientos sociales y culturales, también el sujeto humano construyó ordenamientos económicos. ¿Sí? Y no solo así, sino como hijo de Dios, imago Dei, porque el sujeto humano, además de tener un cuerpo y de tener un corazón con el que construye relaciones sociales, ¿sí? O una mente con la que investiga el cosmos, también tiene un alma, ¿sí? Que lo remite a Dios. Entonces, mira el grave problema. De verdad es una catástrofe intelectual, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta tanto que seguimos favoreciendo la especialización, cuando la especialización no debería favorecerse. Y por eso encontramos tantos intelectuales, eh, bueno, no lo llamamos intelectuales, porque la palabra intelectual está referida para otro tipo de personas verdaderamente sabias, sino que por eso tenemos tanta gente inteligente, ¿sí? Entre comillas, que no son sabios, ¿sí? O sea, tanto doctor, y yo le digo que he conocido más de 4, y los puedo tener en mi mente, doctores tan ignorantes, ¿sí? Porque no saben sino una sola cosa. O sea, me estudiaron un solo pregrado, ¿no?
Hicieron la maestría en un temita y el doctorado en el mismo temita y no saben más. Entonces, si usted no tiene un conocimiento interdisciplinar, ¿sí? Por ejemplo, les digo algo, no voy a decir obviamente el sujeto, pero para hablar de ética, ¿sí? Entonces el sujeto era filósofo y había hecho el doctorado sobre ética filosófica, ¿sí? Y no sabía, les voy a decir algo, eso parece asombroso. O sea, un doctor en filosofía, ¿sí? Cuyo tema de especialización es la ética, ¿sí? Y no conocía la propuesta de desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, que se basaba en la apuesta de desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Entonces uno dice, a ver, aquí hay algo que no está bien. ¿Cómo es posible que alguien pueda pasar por la academia y obtener un doctorado, ¿sí? En ética, bueno, filosofía ética, sí, pero no conozca, ¿sí? Las implicaciones de las propuestas de desarrollo moral de la psicología, ¿sí? Porque evidentemente entonces llegan a resultados equivocados. Y yo como psicólogo, yo podía darme cuenta de los equívocos grandes en que caía, ¿no? Porque fue profesor mío de la universidad. Por respeto nunca dije nada, porque bueno, porque no había necesidad. Pero cuando tuve oportunidad sí le comenté de toda la propuesta de desarrollo moral de la psicología actual, ¿no? No solo de Piaget y Kohlberg, sino de otros psicólogos importantes. Porque mira, no podemos hablar de la ética humana. En filosofía ética se trata de la ética humana, ¿no? O sea, por qué los humanos nos comportamos de cierta manera y por qué los humanos juzgamos con valoraciones de lo justo, injusto, lo bueno, lo malo, de cierta manera. Entonces, hablar de la valoración ética de los sujetos humanos sin conocer los discursos de psicología de desarrollo moral, pues eso de verdad es un ejemplo excelente. Es un ejemplo excelente de cómo cuando usted divide el conocimiento, usted entonces cae en un reduccionismo que implica una profunda ignorancia del objeto del conocimiento que usted está estudiando. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es que si se da cuenta, todos los seres de la naturaleza, o los entes, ¿sí? Digamos, o toda la realidad, está unida. ¿Sí? Mira, por eso uno de los simbolismos de la sacerdotisa se llama interrealidad, o sea, lo interreal, la interrelación, ¿sí? Interrelación entre cielo y tierra. Porque usted no puede hacer un conocimiento donde usted desinterre, ¿sí? O segmente, o fragmente. ¿Sí? Por ejemplo, si usted estudia qué es la moda, o sea, utilice cualquier objeto de conocimiento, ¿sí? Invéntese cualquiera. Vamos a estudiar la moda, o sea, la forma correcta, o más bella, más adecuada, de vestirnos. Pues eso implica un conocimiento científico, ¿cierto? ¿Cuál sería el conocimiento científico de la moda? Pero lo más funcional, ¿cierto? Dependiendo de su rol laboral, usted debería vestirse de una forma funcional, ¿cierto? Pero no solo el conocimiento científico, sino el artístico, que obviamente sí se hace, ¿no? Es lo que más se hace, la belleza. Pero no solamente eso, sino mira lo que dice que es muy bonito. Lo dice Fui-Hok Xuan, uno de los maestros de la tradición, que les invita a ver textos de él que son bien interesantes. Él muestra que la vestimenta humana ha de ser eh, un reflejo de la forma teomórfica de lo humano. O sea, que hemos de partir de que el humano tiene una forma divina, ¿sí? O sea, solamente el humano es teomorfo. O sea, solamente el humano tiene la forma de Dios, que es lo que dicen las religiones del mundo, ¿no? Y no solo se está refiriendo a nuestra condición del alma, que pensamos, sentimos, tenemos libertad, voluntad. También, y eso es para que lo mastiquemos, ¿sí? También se refiere a la forma del cuerpo, ¿sí? Y a su constitución erguida, ¿sí? Y a otras, ¿sí? Y a su rostro, ¿sí? Y a sus ojos, y al uso de la palabra. O sea, la forma teomórfica de los humanos, o sea, la forma divina que nosotros tenemos, ¿sí? Debería estar
simbolizada en la vestimenta que usamos. Y por eso podemos hablar de que hay un arte sagrado y un arte profano. ¿Sí? Y el arte sagrado es el que nos permite representar la presencia de la divinidad en la materia, ¿sí? Y el arte profano es el que niega la presencia de la divinidad en la materia, ¿sí? Bueno, esa es la idea de Friedrich Schall. Bueno, aquí entonces en el párrafo que sigue, hablamos de eso, ¿no? O sea, de los ámbitos profanos y cerrados de la vida. Entonces la vestimenta de un ser teomórfico, como son los seres humanos, debería, ¿sí?, recordarnos la presencia divina de la que nosotros somos representantes, ¿sí? Sí, y por eso es que en el Islam la vestimenta tiene una connotación no solamente estética, ¿sí?, sino profundamente religiosa. Y no solo la vestimenta, sino la postura del cuerpo, ¿sí? O sea, la misma postura del cuerpo ha de expresar la presencia divina. Bueno, esto que acabo de decir, que yo creo que tiene todo el sentido del mundo, es algo que Occidente no entiende, ¿no? Y por eso en Occidente encontramos formas, mira, que son realmente demoníacas, ¿sí? Porque desfiguran el rostro divino en los sujetos humanos. Sí, por eso son demoníacas, ¿sí? Porque desfiguran la imagen de Dios en el hombre. Bueno, veamos el párrafo que sigue y ahí profundizamos esta cuestión de la pureza, ¿no? Estamos hablando de la diosa de la verdad como referente de pureza. Pero recordemos que la diosa de la verdad representa desde la verdad eterna, ¿no? Es Sanatana. Bueno. Entonces, el conocimiento, ¿sí? O sea, el acceso al conocimiento como un acto de pureza. Eso es lo que está representando este primer simbolismo, ¿no? Bueno, entonces sigamos leyendo. Además, al hablar sobre el sentido de pureza, ilustrado por la diosa, también estamos hablando de la no mezcla entre distintas dimensiones de la existencia. Entonces, mira, este concepto es importante. Este concepto, estoy ahorita acordándome de dónde lo saqué. Mira, yo quiero enfatizar mucho que yo estos documentos que he escrito, todos están, digamos, con fuentes bibliográficas que están ahí en los pies de página, ¿no? A veces no están todos, pues, pero les aseguro que no son ideas mías, sino de la gente que ha estudiado estos temas en profundidad. Y esto de no mezcla, ya me acordé. Mira, el texto es de Margaret Smith, que es una de las... Margarita Mead, M-E-A-D. Es una, digamos, de las madres de la antropología moderna, ¿no? Margaret Mead tiene un texto excelente. Se los invito a que lo consigan. Y que fue de ella, porque, bueno, cuando estaba haciendo una explicación de qué significa lo puro. ¿Sí? ¿Qué significa lo puro? Y entonces la explicación que yo he dado de lo puro en ese texto es la que aquí estoy tomando. Lo puro significa lo que no tiene mezcla. ¿Sí? O sea, lo que está dedicado a un solo espacio ritual, no a dos. ¿Sí? Lo que pertenece a una sola, a un solo oficio o función, no a dos. ¿Sí? Lo que comparte un mismo carácter natural, no dos. Bueno, ella hace una explicación de los animales puros e impuros del Levítico. ¿Sí? El texto se llama, el texto se llama, uy, se me fue el nombre. Véngalo, mientras que lo busco por aquí. Lo puro y lo impuro, si no me equivoco está tal cual. Pero bueno, espera, lo busco aquí, porque sí creo que es importante. Si ustedes quieren ir al texto, el texto es muy hermoso, me explica Levítico 18, que son todas esas prescripciones de pureza ritual con respecto a los animales que tiene el Antiguo Testamento, ¿no? Mira, si ustedes se dan cuenta, uno de los textos más difíciles del Antiguo Testamento
para interpretar es el Levítico, porque tiene un poco de ideas que hoy en día nos parecerían, pues no sé cómo decir, pues asombrosas, ¿no? O sea, nos parecerían del otro mundo. Que es donde la gente, que son los textos que la gente usa, pues para asombrarse de que cómo es posible que un texto cerrado tenga semejantes ideas. Y, por ejemplo, ¿no? Que la mujer cuando está en el periodo está impura, ¿cierto? Ese es uno de los ejemplos, ¿cierto? Y entonces que, por ejemplo, hay que sacarla de la casa para que no contamine la casa. Y entonces, mira, aquí en este parrafito les doy una idea más o menos de lo que significa, de qué están hablando cuando hablan de contaminación, ¿sí? De qué es eso que se habla. Ah, bueno, aquí ya tengo el texto. Ah, mira, no era Margaret Mead, qué pena. Es Mary Douglas. ¿Qué pasa? Es que tenemos como tres madres de la antropología. Entonces, bueno, qué pena que las confundí. Entonces, mira, es Mary Douglas en un texto que se llama Pureza y Peligro. ¿Sí? Lo consiguen en internet. Pureza y Peligro de Mary Douglas. Entonces, mira, es muy chévere la forma en que ella hace todo el análisis, ¿sí? De qué significa, o sea, por qué un animal resulta ser impuro, ¿sí? Ah, mira, aquí ya lo estoy abriendo en internet. La impureza ritual, eh, la profanación secular, la abominación del Levítico, bueno, y etc. Vamos aquí a nuestro documento. Entonces, mira, Mary Douglas en ese texto, por ese peligro, nos explica que la diferencia entre animal puro e impuro en el Levítico tenía que ver con lo que se llama la no mezcla. ¿La no mezcla de qué? De, digamos, los caracteres de la naturaleza del animal. O sea, mira, los animales aéreos, o sea, las aves, tienen que tener caracteres aéreos y no terrestres, digamos. Entonces, cuando hay algún ave que además de tener, digamos, plumas, ¿no? Porque las plumas representan el aire, tiene alguna característica que lo identifica con un animal terrestre, ¿sí? Entonces es un animal impuro, porque está mezclando dos esferas de la existencia, ¿sí? O cuando un animal marino, ¿sí? Por ejemplo, que debe tener escamas, ¿sí? Los peces, ¿no? Tienen que tener escamas. Pero cuando ese pez, ¿sí? Parece que no tiene escamas, sino que parece que tiene algún tipo de piel más cercana, ¿sí? Más cercana de animales terrestres, pues es un, sí, podría catalogarse como un pez impuro, ¿sí? O algún comportamiento, ¿sí? Entonces, si el comportamiento del animal, ¿sí? No corresponde a su esfera de existencia, es impuro. Entonces, por ejemplo, si el animal es acuático, pero se mueve en la tierra, ¿sí? Como nuestros reptiles, entonces es impuro, ¿sí? Porque está entre dos mundos. Bueno, la explicación de ellas invito a que la busquen, por eso ahí me demoré buscando un poquitico el texto, porque ahí la referencia es importante. Mira, cuando usted no separa los dos mundos, y ahí está toda la clave del asunto. Cuando usted mezcla dos esferas de la existencia, ¿sí? ¿Sí? En su comportamiento, no en el conocimiento, mira. Bueno, créanme que aquí como los audios no son chagras, usted no me puede preguntar. Pero mira, no confunda. Cuando tenga alguna confusión, pregúnteme en el chat o escríbame en privado y eso. Aquí ya no estamos hablando del conocimiento, sino del comportamiento, ¿sí? Dije anteriormente que no deberíamos separar el conocimiento, ¿sí? Porque el conocimiento tiene que ser integral, ¿sí? Integrado, interdisciplinar. Aquí estamos hablando desde el comportamiento, que es distinto. Cuando usted no separa las esferas, ¿sí? De la acción, del comportarse, y las mezcla, está cometiendo un acto de profanación que hace impuro eso que usted está haciendo. Entonces, mira, no hay que confundir la impureza ritual, que es esta de la que estamos hablando, tampoco con la pureza moral, que por eso es que la gente se asombra cuando las religiones del mundo tienen ideas y creencias de pureza ritual.
Entonces, por ejemplo, que la mujer está impura durante la menstruación es un posturado de pureza ritual, no es un posturado de pureza moral. ¿Sí? Ahí está toda la confusión. Entonces dice, ese es un texto machista eh, de, de odio a la mujer. Estaba tratando de acordarme cómo es que se llama la palabra para odio a la mujer. Bueno, eso no es odio a la mujer, ¿sí? Porque también el hombre, cuando emite semen o cuando orina, también está impuro. Y ahí sí no dicen que es un odio al hombre, ¿no? No, lo que pasa es que son actos de pureza, de impureza ritual, ¿sí? Si usted va a acercarse a Dios en la oración, dice el Islam, ¿sí? Que si usted ha orinado o ha emitido semen, está impuro y tiene que lavarse, pues bañarse, simplemente. Pero mira, no hay que entenderlo eso como lo entienden los occidentales, entonces que es que que es un acto de crítica moral, eso no es sí, no es un discurso moral, o sea. Bueno, qué pena, mira, por todos esos equívocos es que Occidente ateo, ¿sí? No entiende las religiones del mundo, ¿sí? Porque confunde ámbitos con otros ámbitos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de pureza ritual. Entonces, dentro de la pureza ritual, usted comete un sacrilegio cuando usted no sabe distinguir el ámbito de lo profano del ámbito de lo sagrado. Bueno, esa distinción sí está muy también interesante en Mixeriade, en el texto que se llama lo sagrado y lo profano, ¿no? Yo cito ese texto en el Arcano del Papa, porque el concepto de Mixeriade sobre lo sagrado y lo profano es muy importante, ¿no? Bueno, entonces sigamos leyendo este párrafo para que veamos qué significa pureza, ¿sí? ¿Qué significa pureza? Entonces, y además, al hablar sobre el sentido de pureza ilustrado por la diosa, también estamos hablando de la no mezcla entre distintas dimensiones de la existencia, ¿sí? O de la realidad. De ahí la necesidad de levantar el velo de Isis para separar el espacio sagrado del espacio profano. Es decir, de mantener separados los diversos espacios vitales de la sociedad, ¿sí? Pues los denominados espacios y tiempos sagrados remiten a dinámicas de la vida social que no deben mezclarse con los espacios y tiempos profanos. Mira este criterio tan importante. Este es el criterio de separación ritual que inspira a las religiones del mundo cuando prohíben ciertos comportamientos en determinados espacios y tiempos, pero permitiéndolos durante otros espacios y tiempos. Un ejemplo de tal costumbre de no mezclar espacios vitales diversos lo observamos en las temporadas del carnaval, ¿sí? Durante las cuales la sociedad permite comportamientos prohibidos en otras épocas del año. Tal es también el sentido del mandamiento judío de guardar el día de reposo, dedicado al estudio de la Torá, en el cual se prohíben ciertos comportamientos permitidos durante la semana. Entonces, mira, aquí estamos hablando del concepto de pureza como el concepto de no mezcla, ¿sí? No mezcla. Que es no mezclar lo sagrado con lo profano. O sea, hay cosas que se hacen en el mundo, ¿sí? Y hay cosas que se hacen en el templo, ¿sí? Bueno, esta distinción, vamos a ver, bueno, aquí unos chismes de sociología de la religión que son importantes. Obviamente en el texto yo no digo todo lo que podría decirse, porque si no nunca se acabaría, ¿no? Un simbolismo es demasiado amplio. Mira, la distinción entre espacios sagrados y espacios profanos es una distinción que existe en todas las religiones del mundo, en todas, ¿sí? ¿Qué significa esa distinción? Pues ya les digo, el texto de Mixeriade, que se llama lo sagrado y lo profano. Esa distinción dice que hay ciertos roles, ¿sí? Hay cierta cultura material, o sea, objetos, ¿sí? Utensilios. Hay ciertas acciones, ¿sí? O sea, ciertos roles. Hay ciertos personajes que pertenecen a ciertos espacios específicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pongamos ejemplos extremos para que entendamos. La visita al baño para nuestra evacuación, ¿sí? De nuestras heces. Siempre ha pertenecido al espacio de lo profano.
O sea, no conozco ninguna religión, como antropólogo, que haya hecho del baño un espacio sagrado. No, eso sí no lo conozco. En cambio, la cocina, sí, en muchas religiones, la cocina puede pertenecer a un espacio sagrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se habla de comida especial, ¿sí? Por ejemplo, la comida kosher judía, o cuando los Hare Krishna hacen comida. Para ellos la cocina es un espacio sagrado, ¿sí? Para nosotros los occidentales, el problema es que ya no existen espacios sagrados, ¿no? Ya no hay. ¿Por qué ya no hay? Ahí va el chisme de sociología de la religión que les decía. Mira, el protestantismo con Martín Lutero identificó algo que era muy cierto, pero cuando esa idea se llevó al mundo secular, entonces se transformó en otra cosa, ¿sí? Y creo que ya les he hablado de esto, ¿no? Las ideas del protestantismo son la madre de la cultura occidental moderna y atea. O sea, el mundo secular moderno y ateo no pudo haber nacido sino como un derivado del protestantismo. Y uno dice, pero ¿cómo? Si el protestantismo no es ateo, ¿sí? Y solo el ateísmo puede nacer de una mentalidad protestante. Bueno, para eso también se los puedo justificar mucho con autores y eso. Claro, porque es que hay ciertas ideas del protestantismo que cuando usted las cambia del espacio donde se dijeron, o sea, del contexto de enunciación en que fue dicho, y lo pasa a otro contexto de enunciación, pues son las ideas madres del ateísmo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el protestantismo dice que tenemos que tener una viva interpretación de los textos sagrados, cada creyente, o sea, cada creyente en su fuero interno de la conciencia, ¿sí? Puede tener, y acompañado de Dios, ¿no? Obviamente, puede tener una viva interpretación de los textos y no tiene que remitirse al magisterio de la iglesia. Pues esa idea, en el contexto de enunciación eclesial, pues no es una idea, digamos, herética, ¿sí? Porque el mismo Pablo decía, ¿no? Examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. O sea, el mismo Pablo está reconociendo nuestra capacidad de discernimiento, ¿cierto? De cada creyente. El problema es cuando usted lleva esa idea, entonces, al ámbito de lo secular y le cambia el contexto de enunciación. ¿Y entonces qué significa eso? Significa que cada individuo es poseedor de la verdad. Uno dice, no, un momentico, no. Los individuos, como individuos, no son poseedores de la verdad, ¿sí? La verdad necesita algún contexto de construcción comunitaria o social, que eso lo reconoce la misma filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, uno de los criterios de la construcción de conocimiento científico de Paul Feyerabend es que todo conocimiento científico la construye una comunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser validado, ¿sí? Tiene que ser objetivado. Porque el conocimiento científico no es una idea que a mí se me ocurrió en mi cabecita, sino es algo que el otro puede reproducir, ¿sí? Y que a través del diálogo en la comunidad de expertos, ese conocimiento se va construyendo y se va purificando de falacias. Entonces, eso de que cada sujeto es dueño, constructor y no sé qué de conocimiento, no dice no. Mira, cada sujeto individual puede aportar algo al conocimiento, pero el conocimiento es una construcción social, ¿sí? Así esa comunidad de referentes, ¿sí? Ese conglomerado, ¿sí? Sea pequeño. Por ejemplo, ¿quiénes construyen conocimiento de física nuclear? Pues el conglomerado es pequeño, ¿sí? Yo no pertenezco a ese conglomerado, ¿sí? A esa comunidad de expertos. ¿Quién construye matemáticas de cierto nivel? Pues también son pequeños, ¿no? Me pueden haber sujetos, pues he escuchado, ¿no? Que los sujetos que entienden la teoría de la relatividad general de Einstein puede que no pasen de 10 sujetos vivos en el mundo. Bueno, no sé si es un chisme auténtico, ¿no? Pero para mí tiene sentido, ¿sí? O sea, puede que un conocimiento que en este momento pertenezca a un colectivo
que no pase de 50 personas, ¿sí? Pero no es de un sujeto individual, porque siempre se construye en la validación que el otro hace del conocimiento, ¿sí? Siempre. Bueno, esa es una de las características que Feyerabend muestra, de las 4 características del conocimiento, para mostrar lo siguiente, mira tan interesante, para mostrar que precisamente el conocimiento científico, filosófico, religioso y artístico funcionan de una misma manera. Sí, mira lo interesante. Gracias a Dios que me trajo a la mente este texto. El texto de Paul Feyerabend se llama Contra el método. Contra el método, ¿sí? Entonces lo que dice Feyerabend, que es uno de los filósofos de la ciencia, es que es mentira que el método científico sea la única manera de construir conocimiento válido. Y no porque el método científico no sea válido, sino porque es que de la misma manera también construyen otros conocimiento, ¿sí? Y muestra cuál es realmente el método. El método científico no es experimentar, no, eso no es. Entonces muestra Feyerabend lo que es, y lo que es lo mismo que es la religión, la filosofía y el arte. Bueno, es bien interesante, ¿no? Sí, el conocimiento científico, no, pues sí, pues dicen que es, por ejemplo, ensayo y error. ¿Sí? Ah, bueno. Pero entonces que también por ensayo y error se llegan a concluir muchas ideas artísticas y religiosas y filosóficas, ¿sí? También. No solo la ciencia. Pero lo que hace Feyerabend es que identifica 4 caracteres del conocimiento que atraviesan tanto la ciencia como la filosofía. Bueno. Entonces, mira, uno es lo que llamamos la objetividad, ¿cierto? Y Feyerabend muestra que todo conocimiento, ya sea religioso o de otro tipo, es objetivo, ¿sí? Solo que la objetividad de la religión, ¿sí? Tiene su propio carácter, que es distinto a la objetividad de la ciencia y es distinta a la objetividad de la filosofía, ¿sí? Pero son objetivos. Otra característica que muestra es que se construye en una comunidad de expertos, ¿sí? Todo conocimiento. Otra característica es que todo conocimiento es autocorrectivo. Entonces, cuando la ciencia dice que es que la religión no cambia y no acepta críticas, eso es falso. Sí, o sea, el carácter autocorrectivo del conocimiento pertenece a todos los ámbitos del saber, ¿sí? A estos 4. Evidentemente, la religión también es autocorrectiva, ¿no? Bueno, y les voy a dar ejemplos que pueden que les asombre, pero es cierto. Y es lo que llamamos, porque la gente dice que no, la gente dice no, la religión no se autocorrige, porque la religión tiene dogmas que no cambian. Y ahí cometes una falacia. O sea, si tú vas y ves a los teólogos, ¿sí? Vas a ver que el dogma, ¿sí? Está sujeto a interpretación. Entonces no es de la misma manera en que se interpreta cierto postulado de la fe hoy a como se interpretaba hace 500 años. ¿Sí? Mira, puede que la formulación del dogma, la formulación, ¿sí? No cambie, pero sí cambia lo que significa. ¿Sí? Y eso puede parecer muy duro para cualquier religioso fundamentalista, ¿sí? O no sé cómo llamarlo, o tradicionalista, que no entiende que toda tradición está viva. ¿Sí? Ahí está la otra confusión. Creemos que el concepto de tradición es como un museo muerto. Mira, la tradición está viva. ¿Sí? Entonces, cuando usted piensa que la tradición religiosa significa que lo mismo que creían, hacían, pensaban, sentían los cristianos de hace 500 años o 1000 años, es lo que nosotros hoy como cristianos del siglo XXI tenemos que pensar, sentir y hacer. ¿No entiendes qué significa el concepto de tradición? ¿Sí? Entonces ve y buscas, ahí sí no se lo digo para no ahorrar la búsqueda suya. Vaya y busque qué significa tradición. Mira, tradición no es un museo muerto, ¿sí? Y el dogma está sujeto a interpretación. Y por eso es que tenemos distintos teólogos con distintas posturas. Sí, por eso tenemos un San Irineo
que piensa distinto a San Atanasio. Les pongo el principal ejemplo. ¿Qué significa la muerte de Jesús en la cruz del Calvario? ¿Sí? ¿Qué significa la muerte expiatoria o sacrificial de Cristo? Pues una es la interpretación de Irineo, otra es la interpretación de Atanasio y otra es la interpretación de San Anselmo. Que la interpretación de San Anselmo haya sido la que haya cogido más, digamos, popularidad, ¿sí? Hasta el día de hoy. Pues eso es un hecho histórico, pero no es simplemente un hecho teológico, es histórico, ¿sí? Pero existe dentro de la cristiandad una interpretación de la muerte sacrificial de Cristo que no tiene que ver con la interpretación de San Anselmo, ¿sí? Y que podría ser hoy en día mucho más validada y justificable y entendible que es la interpretación de San Irineo, ¿sí? Así de sencillo. Mira, y les pongo los autores porque de eso hice mi tesis en teología. Bueno, obviamente la interpretación de San Anselmo pues resulta hoy en día como que ya no tiene sentido, ¿sí? A la mentalidad nuestra. No tiene sentido desde nuestras concepciones psicológicas o antropológicas de qué significa el carácter de Dios, ¿no? O sea, si usted tiene una comprensión clara de los atributos divinos y el carácter de Dios, pues la interpretación de San Anselmo de la muerte de Cristo implicaría un Dios un poco extraño, ¿no? Que ya la mentalidad de hoy pues no podría aceptar. Bueno, no les digo todo bien para que usted se anime y se motive e investigue la cuestión. Entonces, mira, el dogma sí tiene una forma de actualización, digamos, ¿sí? Que algún pensamiento más tradicionalista no quiere admitir, pero que sí, y por eso existen los concilios, ¿sí? Mira, en cada concilio se trata de poner al día el dogma de la fe, ¿sí? Pero poner al día el dogma de la fe no es simplemente repetir en fotocopia el dogma, pues porque para eso no se hace concilio, para eso se sacan fotocopias y ya, ¿sí? ¿No debe entender? Entonces cuando nace un concilio es porque tratan de poner en palabras de hoy la verdad de ayer. Pero ¿qué significa en palabras de hoy? O sea, en sentidos y en mundos de significado que hoy en día, ¿sí? Puedan ser entendibles. Bueno, les pongo un ejemplo que puede parecer extremo, pero es para que lo mastiquen. Ahí sí les digo el santo y les digo el tema y todo, y para que lo mastiquen. Mira, ¿cómo entendemos la divinidad de Cristo? Pues en el Nuevo Testamento ya hay varias maneras de entender la divinidad de Cristo, ¿sí? Hay una manera de los sinópticos, que es distinta a la manera de San Pablo, aunque se parecen porque los sinópticos tienen ideas paulinas, pero es distinta, ¿sí? En Pablo hay una idea, bueno, diferente, así que no digo cuál, pero... Y es una idea diferente al corpus juanino. Entonces, si usted ve el Apocalipsis de Juan, el Evangelio de Juan, usted ve las cartas paulinas y usted ve los evangelios sinópticos, ahí hay tres concepciones de cristología diferentes. O sea, ¿quién es Jesús? En todos, Jesús tiene un carácter, obviamente sí, un carácter más que humano, sí. Pero el carácter más que humano de Jesús lo interpretan los evangelios sinópticos de una manera, el corpus paulino de Otia y el evangelio de Juan de Otia, ¿sí? Por ejemplo, bueno, les pongo un ejemplo. El evangelio de Mateo y Lucas, ¿sí? Proponen que la divinidad de Jesús proviene del nacimiento virginal. El corpus paulino, que es Romanos 1:3, propone que la divinidad de Cristo proviene de su resurrección, porque fue constituido Hijo de Dios con poder mediante la resurrección de los muertos. En cambio el corpus juanino dice que la divinidad de Cristo le viene de su preexistencia, porque ya existía al principio con Dios. Entonces, si nos damos cuenta, mira, el mismo concepto, o sea, el mismo dogma, ¿sí? Que es el dogma de la divinidad de Cristo, ¿sí? Jesús, el Cristo, es divino. ¿Pero por qué es divino? ¿Por su resurrección? ¿Por su nacimiento o desde su coexistencia?
Y todo está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Las tres cristologías están en el Nuevo Testamento. Y entonces les propongo una que propuso John Sorwino, que me parece muy interesante para el día de hoy. ¿Qué es lo que los cristianos predicamos cuando predicamos que Jesús es divino? ¿Sí? Entonces, antiguamente el credo proponía una divinidad esencial de Jesús. O sea, Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, en esencia, ¿sí? En sustancia. Tiene naturaleza divina, como el ADN. La propuesta de John Sorwino es que hoy en día podemos predicar la divinidad funcional de Jesús. Sí, o sea, mira, no esencial, sino funcional. ¿Qué significa eso? Que si Dios fuera hombre, ¿sí? Hubiese actuado de la misma manera que Jesús actuó. Mira lo que significa. Escúchame bien. Lo que significa es que Jesús actuó a la manera de Dios. Y solo Él lo hizo así. Nosotros no. Por eso Jesús es más que nosotros y es divino. En funciones, no en esencia. Por ejemplo, ¿quién es el único que puede perdonar pecados sino Dios? Pero Jesús dijo a la gente, sí, vete, tus pecados son perdonados. Él perdonó pecados. ¿Quién es el único que puede perdonar, que puede resucitar a los muertos, que puede dar vida, sino Dios? Pero Jesús resucitó a la hija de Jairo y a Lázaro. Y eso no lo hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces, mira, si Jesús cumplió funciones que solo Dios puede cumplir, entonces en Jesús hay una divinidad funcional. ¿Sí? Bueno, ahí les invito a que lo mastiquen. Entonces, a ver, ¿por qué estamos hablando de esto? Mira, es importante que nosotros entendamos, ¿sí? Que la fe sí tiene una manera de actualizarse, ¿sí? Y no significa abandonar el pasado, que es la otra confusión que también están cometiendo hoy en día, sino que la tradición está viva y la podemos resignificar dándole sentido actual para que sea entendido, ¿sí? Y entonces, con esa cuestión de la purificación, ¿no? Que de ahí venimos, y de la impureza. Claro, mira, usted tiene que entender qué significa lo puro y lo impuro adecuadamente, ¿sí? Porque si no lo entiende adecuadamente va a confundir todo. Entonces mira lo que hizo Lutero, que por ahí vamos, ¿no? Lutero dijo cosas que en su contexto de enunciación pues eran correctas, ¿sí? Pero después cuando se cambiaban de contexto de enunciación pues resultaban ser la madre del caos que es el pensamiento moderno occidental. Obviamente es un caos. Por ejemplo, el otro ejemplo que ya les puse una vez, el concepto de individuo, ¿no? Lutero dijo que cada uno se salva a sí mismo, ¿sí? Entonces con eso, o sea, no se salva porque pertenezca a una institución, ¿sí? Sino se salva porque tenga comunión con Dios. O sea, la salvación es un acto individual, no es un acto colectivo. Pues claro, en su contexto histórico eso tiene sentido. En otro contexto, que es muy diferente, no significa que los hombres nos salvamos a nosotros mismos sin referencia al otro, ¿no? Porque somos sujetos sociales. Bueno, todo el problema estaba en cuando se sacan los enunciados de Lutero del contexto de enunciación eclesial en que lo dijo. ¿Sí? Bueno. Entonces, mira lo que dijo Lutero, y volvemos a esto de lo profano y lo sagrado. Lutero enseñó algo que es cierto, y es algo que el Vaticano II lo ratificó después de 500 años de protestantismo. Sí, por eso sí es muy cierto que en el Vaticano II tenemos una, bueno, yo lo llamo así, y puede que algunos hermanos católicos se ofendan, pero una protestantización de la fe católica. Porque asumieron muchas propuestas de Lutero, es verdad. Mira la principal que asumieron para mí, la principal. Pues no solo el estudio crítico de la Biblia, imagínense semejante apuesta que asumió la Iglesia Católica y que venía de toda el periodo de la Ilustración europea, ¿no? Y esta apuesta obviamente está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y es totalmente exegéticamente correcta, que se llama el sacerdocio universal de los creyentes. Sí, que está en Hebreos, cuando dice, a vosotros sois, digo, en segunda de Pedro,
vosotros sois, o primero, disculpen, ahí se me fue la memoria del texto. Creo que es Pedro, o puede ser Hebreos. Dice, mira, vosotros, creo que es primero o segunda de Pedro. Vosotros sois real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois pueblo, ¿sí? Real sacerdocio, nación santa. Bueno, ese es un texto que es tomado de Levítico. Sí, bueno, entonces la referencia creo que es primera, segunda de Pedro, bueno. Y es tomado de Levítico. Vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, como nosotros todos somos sacerdotes, y eso está bien según el Nuevo Testamento, porque el sacerdocio es una figura que separa al pueblo de Dios entre clérigos y laicos, que sí se encuentran en el Antiguo Testamento y en otras religiones del mundo como el hinduismo, pero que no se encuentra, por ejemplo, ni en el Islam, ni en el budismo, ni en el Nuevo Testamento. Sí, o sea, mira, la figura del sacerdote como alguien que está separado del creyente del pueblo, ¿sí? O sea, del laico. O sea, la constitución de una élite clerical pertenece al Antiguo Testamento, pertenece a la Iglesia Católica y pertenece al hinduismo. Pero tal distinción entre clérigos y laicos no pertenece ni al Islam, ni al budismo, ni al protestantismo. ¿Sí? Entonces la idea es correcta. ¿Qué pasa? Mira, hasta ahí todo bien. Lo que pasa es cuando usted lleva esa idea al mundo secular, ¿sí? Y lo saca fuera del contexto de enunciación religiosa. Así como todos somos sacerdotes, ¿sí? Y entonces no hay diferencia, ¿sí? División, distinción entre un creyente y otro creyente. Para Lutero tampoco había distinción entre días sagrados o espacios sagrados, ¿sí? Tiempos sagrados. Así como no hay distinción entre personas sagradas, ¿sí? Todos somos igual de santos ante Dios. Porque el hecho de que todos somos santos, pues está en el corpus taurino, ¿no? Los santos son todos los creyentes. Y entonces, Lutero en sus enseñanzas decía, mira, es que no es solamente el domingo, el día del Señor. El día del Señor son todos los días, ¿sí? Y no solamente es el templo, el espacio de Dios. El espacio de Dios es el mundo. Y eso también es muy del Nuevo Testamento. Eso está en Colosenses, ¿no? En Colosenses se dice, porque hay quienes hacen distinción entre un día y otro día, ¿sí? Y está atacando esa distinción que se hace. Entonces, evidentemente, una teología del Nuevo Testamento nos invita a pensar que ya todos los espacios son sagrados, y todos los tiempos son sagrados, y todas las personas son sagradas. Entonces, mira, como discurso teológico, es correcto, ¿sí? Y no tiene tacha, se los digo, como discurso teológico. El problema es cuando usted lleva eso al ámbito de lo social y de lo cultural. O sea, cuando usted le cambia el contexto de enunciación teológica y lo pone en un contexto de enunciación antropológica. Entonces, mira lo que pasó con el protestantismo. Como ya no hay espacios sagrados, ¿sí? Ni días sagrados especiales. Entonces lo que pasó fue lo contrario. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que ya nada es sagrado, ¿sí? Sino que ya todo es profano. O sea, ya todo es lo mismo. ¿Sí me debe entender? Mira, estas son cosas antropológicas. O sea, estas son cosas que pasan en la cultura, en el diario vivir, ¿sí? ¿Qué ocurren? O sea, cuando a usted le dicen que todo es santo, y usted ya no tiene la distinción psicológica en su mente, o antropológica, en sus costumbres, lo que pasa no es que usted santifica todo, sino que a usted se le profaniza todo. Entonces, para usted es igual el ámbito del baño, que la cocina, que el templo, que la habitación o que el parque. Y para usted es igual un domingo que un lunes. Entonces, lo que pasó en la vida cotidiana del protestantismo, que es Europa occidental, es que no fue que se santificaron todos los espacios y los tiempos, sino que se profanizaron. Entonces, ya como el domingo no es un día especial, pues trabajamos el domingo. Y ya como el templo de la iglesia, la capilla, no es un espacio especial, pues juguemos ping-pong en la iglesia. ¿Sí? ¿Me doy a entender?
Entonces, mira, antropológicamente, ¿qué fue lo que pasó? Que Occidente moderno, que es hijo del protestantismo, Occidente moderno ya no distingue entre los espacios sagrados y los espacios profanos, porque en Occidente moderno todo es profanidad. ¿Sí? ¿Qué significa profano? Que está fuera del templo. ¿Sí? Profano, mi afanos, viene de templo, y profanos es que está antes. O sea, a nosotros todo ya pertenece al mundo. Entonces, como ya no hay una sexualidad sagrada, ¿sí? No es que la sexualidad toda se santificó, es que ya la sexualidad se nos volvió un acto simplemente profano. Bien, en la Edad Media habían rituales antes de... O sea, habían ciertas relaciones sexuales que estaban totalmente, ¿cómo se puede decir? Santificadas, digamos. O sea, el rey podía hacer el amor con la reina en la iglesia y un coro de monjas cantando alrededor de ellos. Eso no es mentira. Ah, bueno, aquí llega el último comentario de esta noche, que es importante de esto de lo sagrado y lo profano. Entonces, mira, lo que nos enseña la sacerdotisa es a volver a recuperar los espacios sagrados, ¿no? Y los tiempos y utensilios y eso. Claro, desde un concepto, ya no digamos teológico, sino desde un concepto, digamos, ritual y simbólico. O sea, desde un contexto de enunciación antropológico. Porque obviamente, y es que esto es lo que a veces no se distingue, ¿no? Bueno, obviamente, mira, el acto de ir al baño y defecar, orinar, pues es tan digno como el acto de cocinar o de orar. Eso es cierto, ¿sí? O sea, mira, es tan digno del sujeto humano bañarse, ¿sí? O vestirse, o comer, o ir al baño. Eso es digno, ¿sí? Entonces, mira, el problema es que a veces no entendemos los contextos de enunciación de algo. Y hay que entenderlos, ¿sí? Entonces, evidentemente, el protestantismo teológicamente pues tenía mucha razón. Pero antropológicamente, cuando eso no se sabe llevar a la cultura, se puede volver algo distinto, ¿sí? De lo que se está tratando de enseñar. Entonces, venga, digo algo importante. Mira, hay un sociólogo que es muy importante hoy en día, que es, bueno, del siglo pasado, que es Norbert Elias. Y Norbert Elias, en un texto que se llama El proceso de la civilización, que es de esos textos que hay que conocer por simple conocimiento general, de cultura general, ¿sí? El proceso de la civilización. Muestra algo que te va a asombrar, para que lo entendamos. Lo muestra con respecto a muchas esferas de la vida, pero te lo digo con respecto a una, que vas a ver que es muy asombroso. Muestra cómo la sexualidad medieval, ¿sí? Toda la sexualidad medieval, ¿sí? Era mucho más libre, espontánea, sin tabús y sin culpa ni restricciones que la sexualidad moderna occidental. ¿Y por qué asombra? Porque usted tendrá la idea de que nosotros los occidentales modernos, porque es lo que te han vendido, ¿no? Somos la sociedad más libre sexualmente que ha existido. Sin tabús y sin tapujos y sin culpas. Pues eso puede que no sea verdad a la luz de una investigación histórica y sociológica profunda del asunto. ¿Por qué? Y le cito a otro autor para que lo entienda. Mira, Occidente moderno construyó nuevas maneras de control y de coacción. ¿Sí? Y el hecho de que sean nuevas no significa que no sean eficaces y mucho más eficaces. Entonces, mira, ¿cuáles son las nuevas maneras de coacción y control del cuerpo? ¿Sí? Ahí está la cuestión. Eso lo enseña Foucault, Michel Foucault. Las formas de control y coacción, ¿sí? O sea, de poner límites al manejo de tu cuerpo, ¿sí? Que se inventó Occidente moderno, son mucho más efectivas y dominantes, ¿sí? Y sí, que las estrategias antiguas que existían del cuidado del cuerpo. ¿Cuáles son? Una es la estrategia de dominación, control y coacción que llamamos las estrategias sanitarias. Eso lo explica Foucault.
Entonces, cuando a ti te venden todo un discurso sanitario, ¿sí? Desde la higiene, desde la salud, ¿sí? Y te venden el concepto de asepsia, de limpieza, a ti te están coartando, además con un policía y control interno, ¿no? O sea, como diría Freud, en tu super yo. Y cuando tú tienes el policía todo el día en tu casa, pues porque está dentro de ti, ¿no? O sea, antes habían policías afuera de mí, ¿no? En la calle. Pero el problema es que ahora el policía lo tienes en tu cabeza, ¿sí? ¿Por qué te vendieron? Mira, te va a demostrar que es cierto. Para que te quites un poco de falacias que hay en tu mente. Es cierto que tu sexualidad hoy está mucho más restringida, coartada y atravesada por la culpa que la sexualidad de la época medieval. Entonces, mira, cuando a ti te meten un discurso de asepsia, ¿sí? De limpieza, sanitario, ¿sí? Que por bien de la salud, ¿sí? Donde te invitan a negar los olores del cuerpo, ¿sí? Entre el jabón y el baño todos los días. Bueno, y lo de la pandemia sí que más, eso sí espantoso, pues ni lo digamos, para no sentir indignación, bueno. Entonces, a ti te están vendiendo un control, ¿sí? Y una coacción del manejo del cuerpo que es mucho más restrictivo, ¿sí? Que los controles sociales que existían en la Edad Media, ¿sí? Y entonces, bueno, y entonces pasemos del manejo del cuerpo de la limpieza a la sexualidad. Mira, cuando estudiamos la Edad Media y sus costumbres sexuales, muestra Norbert Elias, ¿sí? Ah, bueno, no, un momentico. Otro pie de página para quedarnos con lo de la asepsia del cuerpo. Entonces, por ejemplo, tú hoy en día no tienes el permiso de expulsar un gas, ¿sí? Social, o sea, cuando estás con alguien. En cambio, en la Edad Media, y todavía en muchas culturas del mundo, ¿no? Por ejemplo, en los templos del budismo tibetano, como la posición del cuerpo hace que todo el aparato digestivo se equilibre, ¿no? Con la posición del el mudra de la sentada budista. Durante toda una sección de meditación de 2 horas, pueden haber muchos momentos en que se necesiten expulsar gases del cuerpo. Y en los templos del budismo tibetano eso no tiene ningún problema ni está prohibido. Entonces, si usted asiste a un centro de budismo tibetano, ¿sí? Y usted se queda 2 horas meditando en esas costumbres, puede que se echen pedos o gases y no hay ningún conflicto. Occidente moderno, a través de lo que se llama la etiqueta, que también la estudia Norbert Elias, nos restringió ciertos manejos del cuerpo. Y lo de los gases sería muy bueno profundizar. Venga, se los digo, mira. Todo animal mamífero, por ser mamífero, tiene producción de gases que tienen que ser expulsados del sistema digestivo. Entonces, cuando usted hace una dieta, les pongo ejemplos para que vea usted cómo está de controlado. Cuando usted se inventa una dieta, no por el carácter nutricional, ¿sí? El valor nutricional de la dieta, sino que se inventa una dieta que no le produzca gases, usted está utilizando un criterio, ¿sí? Nutricional equivocado. Porque no es que uno coma para no tener gases. Uno come para nutrirse. Y si nos dan gases ciertos alimentos, veamos qué hacemos para que le añadamos alguna agua aromática, alguna sustancia, algo que el organismo necesite, no para que desaparezcan los gases, porque eso hace parte del metabolismo de todos los primates, ¿sí? Tal vez para disminuirlos, no para que desaparezcan, ¿sí? Bueno, ahí les pongo ejemplos para que se den cuenta cómo estamos en Occidente de coartados, reprimidos y esclavizados, con el policía en la casa, durmiendo con nosotros porque está en nuestra cabeza. Vamos con la sexualidad. Mira, Nadal. Ah, bueno, y eso no, lo que les quería decir, que mira, el rey cuando atendía a la gente, lo atendía haciendo popó. O sea, mira, el baño no era un espacio privado como hoy en día. El baño era un espacio público. Entonces, en los baños de los castillos medievales, ¿sí? El baño está en una habitación que es grandísima. Y la habitación con tapete y todo. Y el baño, pues un baño lujoso, ¿no? Obviamente.
Y en el baño, mientras que el rey hacía y defecaba del cuerpo, ¿sí? Como tenía que aprovechar muy bien el tiempo, atendía a la gente que tenía que atender. O sea, mira, toda la rutina del rey, el rey podía estar trabajando. O sea, no eran rutinas privadas, ¿no? O sea, usted hoy en día se viste en privado, va al baño en privado, come en privado. Pues el rey no, ¿sí? El baño sí creo que el baño como que sí era privado, no, el baño como que tampoco era privado, mira. O sea, ni se bañaba en privado, ni se vestía en privado, ni defecaba en privado, ni comía en privado. Sino que esas actividades las hacía mientras que atendía los asuntos del reino delante de las personas que había que atender los asuntos del reino. Bueno, para ponerles ejemplos, ¿no? Entonces, con la sexualidad pasaba cosas parecidas. Mira, cuando usted investiga cómo es la arquitectura de la época de Jesús, ¿sí? Del Mediterráneo, o cómo es la arquitectura de las casas, ¿sí? En la Edad Media, que no son conjuntos habitacionales como los nuestros, ¿sí? Digo que son distintos. Usted puede llegar a la conclusión, con certeza, de que las parejas tenían relaciones sexuales delante de todos, porque es que el espacio habitacional era uno solo, ¿sí? Entonces los hijos se daban cuenta cuando los papás estaban teniendo sexo. Y como en las casas no solamente vivían papás y hijos, vivían abuelos, vivían primos y a veces amigos que llegaban. Entonces, mira, las relaciones sexuales eh, estaban más cercanas al ámbito de lo público, ¿sí? O estaban insertadas, ¿sí? En el ámbito de lo público que no en el ámbito de lo privado de nosotros. Que no había ningún tabú con eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los niños podían ir por ahí caminando por la calle, por el parque, por la plaza, y por allá en una esquina puede que algunos estuviesen teniendo sexo. En la época medieval, ¿sí? Y no tenía nada de malo. O alguien iba a recoger el agua, o estaba atravesando el campo, y por ahí alguno estaba teniendo sexo con alguna. Entonces, mira, decir que hoy en día estamos más vivos, eso es mentira. En la Edad Media y en la época antigua no existían, y para eso vea literatura para que se dé cuenta, no existían las restricciones que hoy en día existen respecto al contacto sexual con el otro. Y como no existían ni los tabús, tampoco existía la culpa que hoy en día manejamos. Porque ¿de dónde nace esa culpa? Pues de la restricción social. ¿Sí? Entonces, mira, ¿por qué quería decir esto? Y conectarlo con esto. Porque en los días de carnaval, mira lo que pusimos aquí, ¿no? O sea, ¿qué significa distinguir lo sagrado y lo profano? Mira, Occidente de verdad es un caos en todo. O sea, aquí nace un medieval, ¿sí? Reencarna un medieval en Occidente y el pobre sufriría mucho, ¿sí? Viendo este caos. Mira el caos contradictorio de Occidente. Occidente que no respeta la distinción entre los espacios sagrados y profanos, porque mezcla todo, ¿sí? Sin embargo, se inventó restricciones y coacciones, ¿sí? Que no existían en la Edad Media, donde sí se respetaban los espacios sagrados y profanos. Mira, si me doy a entender la contradicción, la confusión tan grande. Occidente que entonces dijo que todo es profano, al final tampoco resulta ni sagrado ni profano. Porque si fuera profano, tendríamos libertad de hacer cualquier cosa. Y tampoco nos da libertad de hacer cualquier cosa. Porque nos puso restricciones. Ah, bueno, y la otra restricción de la que habla Foucault, que no es la sanitaria, sino la de la salud mental. Entonces a usted le han vendido un discurso de que tenga cuidado, que usted sea limpio y aséptico. Tenga limpieza, no sea que se vaya a enfermar su cuerpo. Y tenga cuidado con no pensar distinto, no sea que se vuelva psicótico. Sí, mira las restricciones. Nos inventamos una restricción en cuanto a la limpieza del cuerpo y una restricción en cuanto a la salud de la mente. Entonces, si usted hace eso, usted está psicótico. ¿Sí? Pobre de usted, porque usted está loco, enfermo mental. ¿Sí? Terrorista, fanático, psicópata.
Si pobre usted en su fanatismo religioso. O sea, cuide de su salud mental y piense lo mismo que piensa el Estado y cuide de su cuerpo, ¿sí? Y no haga con su cuerpo lo que el Estado no le permita que haga. Porque hoy en día la policía está en su cabeza. Entonces, mira, vivir en Occidente moderno implica una coacción del cuerpo y de la mente, de la sexualidad, de las ideas políticas, de las ideas religiosas, mucho más asfixiante, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la democracia ni la libertad, que es toda una mentira. Vivir en Occidente es una esclavitud del cuerpo y del alma que nunca había existido antes. Ahí se los digo. Por eso la democracia occidental y la libertad de los derechos humanos de la Revolución Francesa, todas son mentiras, falacias y engaños. ¿Sí? La libertad del cuerpo y la libertad del alma no es la apuesta de Occidente moderno. Es la apuesta de los otros pueblos, ¿sí? Que no han pasado por la modernidad y la ilustración. ¿Sí? O sea, vivos del cuerpo y vivos del alma eran los antiguos. Y todavía en el campo, ¿sí? Nuestros campesinos son más vivos que nosotros. Nuestros indígenas son más vivos que nosotros. O sea que te han vendido un poco de falacias, ¿sí? La vida urbana en la ciudad, bajo los controles del Estado moderno, es el ejemplo de mayor esclavitud humana que hayamos vivido. Ay, que no diga eso porque es que los esclavos negros de Estados Unidos o los esclavos del Imperio Romano vivían muy mal. Pues investiga y vas a ver que no es como te han dicho. ¿Acaso no vives mal tú? ¿Sí? Que si no te agotas durante todo el día, no tienes que comer. ¿Sí? Los esclavos tenían que comer. ¿Sí? ¿Acaso no vives más mal tú? Que si no te sacrificas toda la vida, no tienes un techo. Los esclavos tenían un techo. Bueno, eso hay que investigar bien. Yo sé que te han vendido una idea de que la época de la esclavitud, el feudalismo y la época moderna son tres épocas distintas y que hemos avanzado en civilización. Yo te invito a que no te comas ese cuento, ¿sí? Las épocas de la esclavitud y las épocas del feudalismo pudieron haber sido épocas de más libertad, ¿sí? Y de mucha más libertad, muchísimo, al sujeto humano que la moderna época occidental de la democracia y los derechos humanos. Y para eso simplemente vete a vivir a otros pueblos para que te des cuenta, ¿sí? Que no necesitamos la democracia occidental moderna ni sus derechos humanos y libertades individuales para tener una vida más humana y más realizada. Bueno, pues eso fue todo, toda la digresión que les acabo de hacer es respecto a que la pureza implica la distinción entre espacios sagrados y espacios profanos. Y es el respeto de los espacios sagrados, la no mezcla. Sí, esa es la pureza. Entonces, mira, la pureza es que puedas volver a recobrar espacios en tu vida que están dedicados a la construcción del mundo. Eso está bien. Los espacios profanos no son espacios de pecado, ¿no? Esa es otra confusión de la gente. No, mira, un espacio profano es un espacio de construcción del mundo, ¿sí? Y un espacio sagrado es un espacio de construcción de la conexión con el otro mundo, ¿sí? De la comunión con Dios y de la revelación de lo divino aquí en la materia. No significa que en el espacio profano simplemente nos olvidamos de Dios, no, sino que sabemos distinguir, ¿sí? Que estamos construyendo realidades temporales y no realidades eternas. Bueno, venga, el último aporte ya, para que no se nos dure mucho la charla, pues que es importante. Mira, yo sé que suena muy bonito, eso de que todo es digno y todo es santo y todo es puro y no hagamos distinciones. Sí, eso suena muy bonito. Y lo digo por las palabras de Mahatma Gandhi, que las hubiera podido decir Lutero. Y ya se las repito.
Pero por eso hay que tener cuidado, ¿sí? De que eso que los antiguos entienden por profano también. Y Mahatma Gandhi dice algo muy bonito, ¿sí? Pero también acaba con la distinción entre lo sagrado y lo profano. Mahatma Gandhi dice que si no tenemos la misma actitud cuando vamos a la plaza de mercado que cuando asistimos al templo, ¿sí? Este mundo no se salvará jamás. Claro, eso está bien como teología. O sea, mira, si no hacemos las cosas con la misma devoción cuando vamos a la plaza de mercado como cuando asistimos al templo, este mundo no se salvará jamás. Y eso fue lo que enseñó Lutero y Calvino, y en ese contexto, que es que llamó a la profesión una vocación. Entonces, para Lutero y Calvino, el ser zapatero o el ser panadero es de la misma dignidad que ser predicador de la palabra, ¿sí? O ser sacerdote, o hacer misa, mejor dicho, o predicar la Biblia. En ese sentido, sí, claro. Pero en otro sentido, mira lo que está en juego. Los antiguos sabían que una era la construcción de realidades temporales, materiales, y otra era la construcción de realidades eternas, no materiales. O sea, lo que dijo Jesús. Jesús dijo, mira, haceros tesoros no en la tierra, ¿cierto? Porque los tesoros de la tierra, pues al final desaparecen, se acaban, ¿sí? Haceros tesoros en el reino de los cielos, donde esos tesoros son eternos. Entonces mira lo que está en juego. Obviamente, en la época antigua, los campesinos cuando labran la tierra, ¿sí? O el pastor cuando ordeña la vaca o cuida de las ovejas, lo hacen en un hábito de espiritualidad, ¿sí? Obviamente lo hacen dando gracias a Dios por la cosecha y el rebaño. Pero saben que esa labor es una tarea temporal. Saben que no tiene carácter eterno ni absoluto. O sea, saben hacer de esa tarea del campo o del pastoreo de los animales o el rey. Mira tan interesante. Los mismos reyes de la Edad Media, ¿sí? El mismo Suleimán del Imperio Otomano. Mira, este ejemplo es real. Es real, no me lo estoy inventando, ni se lo inventaban los historiadores. Los mismos ricos, ¿sí? Del Imperio Otomano, no solo Suleimán, sino otros, sabían que su riqueza era temporal y que con la riqueza temporal tenían que hacer bienes eternos. Entonces, que el mejor uso de la riqueza temporal era el servicio al pobre. Entonces, en el Imperio Otomano muchos ricos hacían almuerzos comunitarios, o sea, tenían comedores comunitarios. Tenían huerfanatos, ¿sí? Sí, o sea, tenían sitios de hospedaje a huérfanos y a gente pobre necesitada. Porque sabían que el manejo de las riquezas era algo temporal. O sea, no hacían de la riqueza un fin, sino un simple medio. No absolutizaban la riqueza y no cometían idolatría. Pues el Occidente moderno, que profanizó todo, hace que la riqueza se vuelva algo absoluto y el fin de la existencia. ¿Sí se dan cuenta todo el caos de Occidente? Entonces, mira, cuando hacemos la distinción entre lo sagrado y lo profano, ¿sí? No es que estamos diciendo que lo profano sea malo, no, sino que le estamos dando el carácter de medio o el carácter de relatividad, el carácter de finitud a las tareas de este mundo. Aún el tener familia, ¿sí? Aún el ser papá, aún eso tiene un carácter profano, o sea, finito, temporal, ¿sí? Pero el encuentro con la divinidad, ¿sí? La oración, el ritual, la comunión con Dios, la construcción del alma, ¿sí? De la fe, tiene un carácter eterno, ¿sí? Y por eso pertenece a un espacio distinto, ¿sí? Por eso uno es el espacio de la fiesta, ¿sí? Del carnaval, y otro es el espacio del culto, ¿sí? Son dos espacios distintos ¿en qué? En que en uno construyo realidades temporales, terrenales, y en el otro construyo realidades eternas. Por supuesto que también puedes construir realidades eternas en ciertas actividades, claro. Y en ese momento estás haciendo de esa actividad un espacio sagrado, claro.
¿sí? Claro que cuando tú hablas con alguien, a poner ejemplo, ¿cierto? Y el otro se está desahogando en su alma contigo, y tú le das una palabra de consuelo, y al final termina la conversación con una oración. Por supuesto que ahí se construyó un espacio cerrado, ¿no? Que es lo que llamamos el espacio de la penitencia en la Iglesia Católica, que ya no existe, ¿no? Claro que ahí se construyó un espacio cerrado. Lo que queremos decir es que tengas en cuenta y distingas, ¿sí? Cuando estás en una acción profana y cuando estás en una acción cerrada. Sí, porque son dos acciones distintas. Entonces, mira, es muy distinto cuando vas al baño y a través del jabón y el agua renuncias a los olores de tu cuerpo. Eso es muy distinto, ¿sí? A cuando estás orando y allá en el interior de tu conciencia, invocando a la divinidad, estás intercediendo por el bienestar de tus seres queridos y orando por otras temáticas. Obviamente son dos actividades distintas, ¿sí? Una actividad es cuando vas a la cocina y haces comida para tu cuerpo, y otra actividad es cuando estás conversando con alguien y le estás promoviendo que le apueste a la fe, que sepa que no está solo, que alguien lo acompaña. Ahí hay dos actividades distintas, ¿sí? Entonces, mira, ¿qué es la pureza? La pureza es la no mezcla. O sea, mira, la pureza es cuando tú sepas distinguir entre lo eterno y lo temporal, entre lo finito y lo infinito, ¿sí? Entre las cosas que realmente van a permanecer y tienen valor, y las cosas que no, ¿sí? Esa es la pureza. Por eso, mira, ahí termino. La pureza es cuando te acercas a alguien, ¿sí? Y sabes qué es lo valioso de esa relación con ese alguien, qué es lo permanente. Lo permanente cuando te acercas a alguien y conversas con alguien, no es el restaurante al que fueron, no es la ropa con la que te fuiste vestido, ¿sí? No es la comida que comieron. Eso es profano, eso es temporal, eso no permanece. Lo importante y lo sagrado, y ahí está la pureza del acto, fue la conversación que tuvimos, ¿sí? Tal vez los temas que tratamos, ¿sí? El consejo que le dimos, o la escucha atenta, ¿sí? Con la que escuchamos, ¿sí? Eso es lo sagrado. Y te das cuenta y no confundes y actúas con pureza. ¿Qué significa pureza? Pureza es que le pones atención a eso que es valioso y no le pones atención a lo otro. Ah, que el otro venía vestido así, que el otro de pronto no olía a perfume o a loción. Ah, que con el otro fuimos simplemente a una simple cafetería sencillita. Es que eso no es lo importante. Cuando tú actúas con pureza, ¿sí? Cuando sabes actuar con pureza, ¿sí? Es porque sabes valorar lo que es valioso. Y entonces valoras la confianza que el otro te tuvo, el tiempo que te dedicó, los temas de los que conversaron. Tal vez valoras las lágrimas con las que el otro se desahogó contigo. Y tuviste cuidado de la palabra que le dijiste, ¿sí? O sea, mía, la pureza es una cuestión del acercamiento, de la actitud, de la disposición, ¿sí? Con que realizas cierta tarea, con que ejecutas cierta acción, ¿sí? Y entonces ahí unimos con el principio, mía. Y la búsqueda de la verdad tiene que ser una búsqueda pura. No se hace por dinero. Sí, no es por dinero. O sea, el conocimiento no se vende. No se hace por poder. No es que yo quiero tener más conocimiento para dominar más al otro. Entonces aprendamos los 9 eneatipos del eneagrama, por ponerles un buen ejemplo. A ver si puedo dominar a mis empleados sabiendo qué estructuras de personalidad tienen. No, mira, el conocimiento no es para manipular, como hace la ciencia, ¿sí? El conocimiento no se vende, como hace hoy el mundo moderno. Al conocimiento nos acercamos con una actitud de contemplación, ¿sí? ¿Qué significa contemplar?
Adorar. ¿Qué significa adorar? Someternos, como dice Isdian, ¿no? Isdian significa sumisión. Ante el conocimiento, ante la verdad eterna, me arrodillo en obediencia. Porque si escucho la verdad, y si mi mente tiene la luz para entenderla, me someto a lo que la verdad eterna implica. ¿Sí? Me someto a ser congruente con la verdad. O sea, hacer de mi comportamiento congruente, ¿sí? Que mi comportamiento y mi acción sea congruente con mi creencia y con mi pensamiento. Entonces, me alimento bien. Entonces, me relaciono sanamente con el prójimo, sin mentiras, sin engaños. Entonces, dedico tiempo a Dios. Busco a la divinidad. Sí, porque en mi cabeza he comprendido ciertas verdades. Entonces, con mi cuerpo y con mi tiempo y mi ser entero, realizo las acciones que esas verdades implican. Porque mira, toda verdad implica algún hacer. O sea, todo saber implica un ser. Y como el saber implica un ser, cuando Dios me permite acceder a ese saber, obedezco, ¿sí? Y soy congruente con un hacer adecuado a mi saber. Bueno, espero haberme dado a entender. Dios quiera que sí. Les invito a compartir estos audios con sus seres queridos. Y nos vemos, Dios mediante, en 8 días o en 15 días, ¿no? Cuando Dios a bien disponga. Dios les bendiga a todos.